Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a un nuevo programa de Curar con Opinión. Es un gusto estar con ustedes y reencontrarnos otra vez durante este año para comenzar a abordar diferentes temas. Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente y que deberíamos de tener conocimiento profundo todos, que es un tema de prevención y es la gripe y la vacunación. Precisamente en esta época, cuando vamos a empezar una temporada en la que va a ser frío y conviene vacunarse, vamos a abordar toda esta temática, cómo tenemos que vacunarnos, cuáles son las vacunas, cuáles corresponden al calendario, cuáles son las vacunas de los chicos, cuáles son las de los adultos. Voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa de hoy y comenzamos a abordar este tema. Hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Hoy nos acompañan el doctor Ricardo Teijeiro, es médico infectólogo del Hospital Pirovano. Está también la doctora Vilma Savi, es bioquímica, viróloga, especialista en influenza, y el doctor José Luis Monte, médico infectólogo, staff también de Tambulián en Servicios de Salud. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Gracias. Vamos a hablar un poco de la vacunación, si les parece, como para entrar en temas, sobre todo en la gripe, que es la época que debemos prepararnos. Hay un tiempo, ¿no?, para vacunarse antes de la gripe. ¿Ustedes qué nos recomiendan? Si uno tiene que recomendar un tiempo, es lo antes posible, antes que empiece la circulación importante de virus influenza en nuestra población. El virus influenza circula todo el año, ahora hace picos y obviamente que a principios de otoño empezamos a notar la gran circulación. ¿Y qué pasa? ¿Por qué cuanto antes? Porque yo requiero 10-15 días después del contacto con la vacuna para generar anticuerpos y de alguna manera estar protegido. Entonces, cuanto antes, pero no hay un tiempo máximo. No es que si yo no me vacuné en junio no me puedo vacunar, porque si yo no tuve contacto con el virus y el virus sigue circulando, yo puedo seguir vacunándome. No hay ningún tipo de problema, no hay un tiempo máximo. El tiempo máximo lo dispone el vencimiento de la vacuna, que es anual. Claro. Ahí, Daniel, a mí me parece que el concepto de Ricardo es importante, ¿no? Que si bien uno siempre dice el momento para vacunar es el otoño, marzo, abril, es el mejor momento porque uno está menos expuesto, hay menos virus circulante, lo cierto es que no hay fecha límite para vacunar y eso es importante. A veces alguien por distintos motivos perdió la oportunidad de vacunarse durante el otoño y si tiene la indicación y esto es un tema importante, debería igual poder hacerlo, ¿no? Sí, sobre todo aquel que viaja, ¿no? Un viajero que ingresa al país fuera de época, ingresó en julio, agosto, está en plena circulación del virus, debe vacunarse. Vale la pena aclarar, ahora que los tengo a ustedes, un preconcepto que hay, ¿no? Dicen, pero si me vacuno ahora no tengo la vacuna nueva, tengo la vacuna vieja y cambió el virus. ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo explicamos? Porque la gente dice, vamos a ver qué gripe viene del norte, eso es más o menos el conocimiento popular, ¿no? Ya hace varios años que está determinada la circulación entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, con sus diferencias. Nosotros lo que hacemos es estudiar epidemiológicamente cuál es la circulación para este año, se determina cuáles son las cepas, siempre son 3 cepas las que tiene la vacuna, 2A y 1B, y esa es la vacuna que debemos usar nosotros para esta temporada del hemisferio sur. Ya hay vacuna. Quisiera reforzar un poquito lo que estás diciendo en el sentido de que lo que sabemos que está circulando en nuestro país se basa justamente en una extensa red de laboratorios que estudian los virus que están produciendo gripe en las personas acá, localmente. Entonces, toda esa información justamente sirve
para proveer a la OMS, que es la que define cuáles son las cepas vacunales, para decir que las vacunas que estamos usando están adecuadas a los virus que circulan en nuestra población. Exactamente. Tengo entendido que la gripe todos los años se lleva alguna vida, ¿no? No es algo nuevo esto, no es algo novedoso, ¿no? Ahora, ¿cambió la mentalidad de los médicos y de la gente con respecto a la vacunación después de la epidemia de la gripe que hemos tenido hace 2 años? Nosotros podemos decir en nuestro país, pero yo te doy un ejemplo de lo que pasa en el mundo inclusive con eso. Si vos recorres Europa, es uno de los países que menos apoya a la vacunación e inclusive los médicos. España es un conflicto, el médico no acepta la vacuna y por lo tanto no la recomienda. Y así muchos países. Fíjate que Argentina, después del episodio de la pandemia del 2009, es uno de los países de mayor cobertura de vacunación, sí, porque se asumió la vacunación como importante, murieron personas, mujeres embarazadas. Sí, gente joven que entonces, antes no pasaba. Eso hizo que Salud Pública tome la mochila y diga no, vacunación a aquellos que tienen indicación gratuita. Y eso es fundamental, y transmitirle la educación. Y en eso, en educación, sí quiero hacer un aporte de 2 minutos fuera de lo que es la vacuna. Porque nosotros hablamos de la vacuna, pero sabemos que los mecanismos sanitarios, simples, domiciliarios, muchas veces son más importantes de la vacuna. Lavarte las manos, protegerte cuando uno está tosiendo y no estar en contacto directo, que aquel que esté tosiendo, que tiene síntomas, que tiene algún riesgo, no vaya a trabajar, no vaya a la escolaridad, lavar las cosas que nosotros tocamos o inclusive que usamos, como el teclado de la computadora, cuando dejamos de trabajar. Todas las pequeñas cosas sanitarias habituales las tenemos que reforzar día a día, porque vemos que no lo hacemos. Y esos son los mecanismos más importantes para la prevención de estas enfermedades. Hablaba el otro día, hace unos programas atrás, con una enfermera que está especializada en todo este programa de infecciones. ¿Los profesionales también son reticentes a lavarse las manos? ¿Cuesta también en el sector médico esto? No lo podemos decir. No, bueno, no, eso no. Ustedes son infectólogos y Sí. a ustedes los convocan en las instituciones. Probablemente, digamos, el punto de eso tiene que ver con que es una intervención que uno no ve un resultado, digamos, tan tangible o inmediato, sino a través de tasas de disminución de infecciones o ese tipo de cosas. Y también al ser una medida tan simple y sencilla queda como desestimada. La verdad que es algo que está muy al alcance de cada uno poder hacerlo, y definitivamente por eso uno a veces omite lo que es tan sencillo. Y otra cosa es que a veces, según la institución, digamos, en la que alguien pueda trabajar, es la facilidad o no para tener esos medios, lavado, claro, ¿no? Que tiene que ver con el lavado por ahí simplemente químico y social entre un paciente y otro, o un lavado más exhaustivo en donde uno tiene que tener una pileta, un jabón desinfectante, una serie de cosas. Entonces, a veces tiene que ver con estructura, a veces tiene que ver con cuánta importancia uno le da a una medida sencilla como medida de prevención, ¿no? Que es lo que aportaba Ricardo. Respecto de la aceptación de la vacunación, Sí. yo creo que la respuesta de la población fue excelente en la Sí. Argentina. La gente quiere Sí. y quería vacunarse en ese momento y sigue queriendo vacunarse. Pero a veces creo En el que tema de la gripe. Sí. Pero a veces creo que habría que reforzar un poquito más la opinión entre neumonólogos, cardiólogos, especialistas que tienen justamente los pacientes que están en riesgo y que muchas veces no les recetan la vacunación a sus pacientes. Es decir, que ese es un punto que creo que habría que ajustar un poco. Convengamos que la vacunación fuertemente fuera de la pediatría, que obviamente la pediatría siempre está concientizada hacia la prevención porque lo que hace primariamente es asistencia primaria de salud, pero fuertemente en el adulto la vacunación en los últimos 10 años se le dio importancia. Hay que caminar mucho para concientizar. Y yo no digo solamente el cardiólogo, el especialista, yo digo todos los especialistas, el traumatólogo, el obstetra con la embarazada, y vamos más allá, todos los asistentes de salud. ¿Cuántas veces entraron a una farmacia ustedes y vieron un cartel promocionando vacunas? Nunca. El farmacéutico. A ver, uno adulto va al médico una vez por año, pero con mucha suerte. El que va. Entra en una farmacia Claro. 5 veces por mes a buscar algo y no hay promoción. La educación pasa por la promoción fundamentalmente.
Y en lo que es adulto, yo diría, no es influenza solamente. Si yo pregunto, ¿quién tiene vacuna al día antitetánica, doble o triple a celular como corresponde? Y yo creo que en el adulto la embarazada nada más. Si es que tuvo algún hijo previo, la mujer. Pero después todo el mundo se olvida. Así pasa con neumococo, así pasa con las diferentes vacunas. Es un país que tenemos un calendario de vacunación amplio, gratuito. Solo hay que acercarse a unidad sanitaria para darse la doble adulto, difteria, tétano, o triple adulto, difteria, tétanos, coqueluche. Y la gente no lo hace, el médico no lo recomienda, el farmacéutico tampoco. Claro. Y las vacunas son caras, ¿verdad? El calendario nacional es gratuito. Sí, yo creo que para el paciente. Pero son caras para el Estado. Que no se valora lo que cuesta la vacuna. Obvio. Es una inversión fuerte. Claro. Exactamente. Sí. Igual me parece, digamos, si tratamos de orientar por ahí la discusión en lo que tiene que ver con gripe, ¿no? Creo que hay algo interesante que es, eso está puesto en el calendario oficial de vacunas para determinada población, no tiene costo, es seguro, es efectivo y lo que redunda es en el beneficio individual de cada uno que se vacuna y de la población en cortar la circulación, tener menos casos, tener más disponibilidad de camas y de atención para la gente que necesite por cualquier otra causa. Entonces, para algunas cosas, digamos, la vacunación está gratuita, disponible, que en esto que tiene que ver con gripe, las indicaciones claras son la embarazada, la mujer con un hijo menor de 6 meses que no hubiera tenido la vacunación recibida durante el embarazo, los chicos entre 6 meses y 24 meses, bueno, como antes los mayores de 65 años y la gente que tiene algún otro factor de riesgo entre los 2 años y los 64 y 11 meses. ¿Hay algunos? Sí. Esto me parece importante porque está accesible, es disponible en el medio privado, también ya están disponibles las vacunas y creo sí también que a partir del 2009 la conciencia sobre la necesidad de vacunación está muchísimo más expandida en toda la gente, independientemente de la educación que cada médico especialista pueda tener o cómo hacer la recomendación. Eso por ahí puntualmente para la gripe. Sí. En gripe para la gripe. Claro. Vamos, yo les propongo un corte y después vamos a hablar de algunos mitos, ¿no? Hay personas que dicen, yo me vacuné y después me engripé. Pero lo decimos después del corte. Ya venimos. Sí. Bueno, vamos a seguir con este tema de los mitos, ¿no? La gente dice, me vacuné y ahora estoy engripado. ¿Qué es esto? La gente asocia lo que uno tiene que tener en cuenta, a veces, lo temporal. Quizás uno está previamente incubando un proceso infeccioso, viral, respiratorio, por cualquier virus. Hay cientos de virus, no solamente influenza, el virus de la gripe, sino que hay otros virus, adenovirus, rinovirus, sincicial respiratorio, que es el que más frecuente circula en la época estacional invernal. Y eso, o sea, se dio la vacuna, empieza con síntomas, pero porque ya lo venía incubando, porque tuvo contacto con otro virus y no es influenza, y muy pocas veces la vacuna puede producir alguna reacción como inflamación del lugar, un poco de fiebre, un poco de malestar. Pero nunca la enfermedad, porque no son virus vivos, son virus muertos, virus partidos, partículas virales. Nunca podría producir la enfermedad en sí. Claro, o sea que es otra situación. Recién hablamos del virus sincicial. El virus sincicial es el que produce la bronquiolitis. Sí. Y mucha gente asocia, dice, pero yo vacuné a mi hijo y terminó internado con una carpa de oxígeno. ¿Cómo es esto? ¿Lo podemos explicar? Sí, ahí, digamos, es importante saber que, digamos, en la época invernal circulan, como decía Ricardo, más de un virus, ¿no? Y los virus circulantes son el sincicial, el influenza, los virus adenovirus, que a veces pueden dar también, digamos, casos graves, aunque son menos frecuentes, y también los virus que pueden producir laringitis. Habitualmente el virus que predomina en casos de bronquiolitis es el sincicial. El punto es que uno clínicamente no puede hacer diferencia en cuál es el tipo de virus que está produciendo la infección, pero ese es el más frecuente. No quiere decir que la influenza también pueda dar este mismo de casos,
pero la única forma de hacer la identificación es a partir de la detección que se hace en las secreciones nasofaríngeas del paciente. El año pasado... Ahí habría prevención con la vacuna, ¿no? Ahí habría prevención con la vacuna antigripal para aquellos casos ocasionados por gripe. Sí. Para el sincicial creo que ahí no hay vacuna. El aporte está dado por la situación de cómo se manejan las secreciones respiratorias, el lavado de manos y la prevención, pero no por una vacuna porque no existe, salvo alguna cosa especial que es para prematuros, pero que no es para la generalidad de la gente. Y claramente, por ejemplo, el año pasado en niños el 80% de los rescates que se hicieron de identificación fue por sincicial respiratorio para todos los que se hisoparon o cultivaron con sospecha de infección respiratoria por influenza, lo cual, digamos, confirma que esto sigue siendo de esta forma. No solo en niños, vos claro, sabés que el sincicial respiratorio nos infecta de por vida y en los ancianos nuevamente vuelve a producir casos de gravedad importante, digamos. Así, y desgraciadamente no tenemos protección de vacunas para ese virus. Sí, lamentablemente los dos puntos de la vida, los más desprotegidos, los que los anticuerpos... Esto hay una relación entre el nieto y el abuelo, ¿no? Exactamente. Claro. El tema de la vacunación para el neumococo, que algunos adultos no la quieren hacer o dicen me vacuné, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? El sincicial favorece después la sobreinfección por neumococo. ¿Cómo es esto? Todas las enfermedades respiratorias favorecen de alguna manera porque, digamos que la parte de las células que nos protegen, de alguna manera está lastimada, pierden su cobertura, pierden la posibilidad de defendernos con sus anticuerpos, y el neumococo es un habitual. Nosotros lo tenemos en la vía aérea y aprovecha su oportunidad para poder enfermarnos. En ese interjuego tenemos que ser claros, todos tenemos el neumococo. Yo tengo que facilitar la neumococo para que me enferme. Si yo soy un fumador, lo estoy facilitando todos los días porque estoy destruyendo mis células protectoras con el cigarrillo. Si yo aparte tengo una enfermedad como diabetes, enfermedades que de alguna manera pueden alterar mi sistema inmune, favorezco para que el neumococo me ataque. Y otra vez, que en esos casos es indiscutible que hay que vacunarse. Obvio, tiene indicaciones precisas. Neumococo, a partir de los 2 meses de vida hay vacuna conjugada que está en el calendario nacional y que es gratuita, es indiscutible. En el adulto, a partir de los 3 años, hay vacunas que no son conjugadas. Eso hay una diferencia importante, ¿no? Porque la diferencia en las vacunas da para que pueda generar mejor cantidad de anticuerpos, entonces en los chicos más chicos tienen vacunas como estas conjugadas. Sí. El adulto se va a vacunar de acuerdo a su indicación. Si tiene una enfermedad previa, a mitad de la vida, si es cardíaco, enfermedad renal, metabólica, cualquier enfermedad, conviene consultarlo con el médico, pero es una dosis y a lo sumo un solo refuerzo a los 5 años. Pero eso es conveniente siempre hacer la consulta con el médico y tener claro de qué nos va a proteger. No nos protege de todas las enfermedades respiratorias, claro. Nos protege solo del neumococo. Y no solo de enfermedades respiratorias, de la neumonía, nos protege del neumococo, que produce meningitis, produce bacteriemia, produce infecciones generalizadas. Es importante tener en cuenta con qué nos estamos defendiendo. Sí. Y voy a hacer la pregunta del millón. ¿Hay infectólogos que estén en contra de la vacuna? Yo creería que no. Yo creo que no. No conozco. Creo que no. No, pero recién decíamos que hay algunos que son detractores de la vacuna. Sí, pero no son infectólogos. No, yo pregunto esto porque es bastante clara. ¿Por qué les pregunto esto? Si ustedes en realidad que viven de la infección, nos guste o no, el infectólogo vive de la infección. O de la prevención. Si ustedes recomiendan la vacuna, que en realidad es el enemigo de ustedes porque les quita trabajo. En realidad uno se vacuna y se va a infectar menos, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya detractores de la vacuna si ustedes, que son especialistas en este tema, lo defienden, ¿no? Llama la atención, Hay ¿verdad? movimientos internacionales, se llama así, movimientos antivacunas, que en general no es solo que puede haber profesionales, sino está la gente común o comunidades como de autismo, que dicen que algunas vacunas pueden producir enfermedades. Pero bueno, hay un reconocimiento de un trabajo muy importante que fue publicado en Lancet con la vacuna
de hepatitis B. Para la gente, el Lancet es una de las publicaciones editoriales más serias en el mundo, y que un médico británico demostró que una vacuna tenía un efecto contraproducente y producía enfermedades graves. 10 años después se demostró que estaban falseadas las estadísticas del médico. El médico en Inglaterra le sacaron la matrícula. Entonces, ese tipo de cosas hace mucho daño. Pero yo te doy un ejemplo nada más. La viruela se erradicó del mundo gracias a la vacuna. Claro. No tenemos polio de la magnitud que teníamos gracias a la vacuna. Y así podemos hablar de infinidad de enfermedades. Claro, nadie puede discutir. Pero hay médicos naturistas que no dan medicamentos, no dan antibióticos, no dan vacunas y no dan nada. Hasta que el caso es grave. Exactamente. Sí, yo creo que desde lo que es por ahí anecdótico, ¿no? Cuando uno a veces encuentra en el consultorio, digamos, a alguien que consulta porque hay alguno de los chicos que no tiene vacunas y porque tal vez, como decía Ricardo, los padres tienen algún tipo de filosofía especial en cuanto al cuidado de la salud. Por ahí lo importante es pensar que, por lo menos en el aspecto, ¿no?, pediátrico, los chicos tienen derecho a la salud, y parte del derecho a la salud es poder prevenirse de infecciones, de lo cual está demostrado que a través de vacunas se puede hacer, que aparte son también políticas de salud pública, con lo cual es parte, digamos, de una decisión de Estado vacunar para determinadas cosas a la población para evitar, digamos, que eso circule, con lo cual es importante tener el concepto de que la mayoría de las vacunas son seguras. Para que una vacuna pueda administrarse a la población, independientemente del grupo de edad, pasa por muchísimos filtros previos de análisis, de laboratorio y de distintas fases de estudios de investigación clínica que son aprobados después por las agencias regulatorias y los gobiernos, digamos, las partes sanitarias de los países, hasta poder demostrar que son seguras y que tienen protección, con lo cual claramente lo que llega a la farmacia o al vacunatorio para que alguien se lo aplique o que el médico lo indique, ha pasado por un montón de etapas previas de seguridad, de controles. Entonces la verdad es que eso es importante, ¿no? Y como decías también, Vilma, el hecho para la gripe, la seguridad de esto en que no puede producir gripe la vacuna antigripal, ¿no? Sí. Muchos nos están escuchando y dirán, bueno, pero yo para vacunar tengo que ver a un infectólogo. ¿Dónde consulta su programa? ¿Cómo se orienta la gente para saber si está bien o mal en su calendario de vacunación? Porque todos no van a salir corriendo al médico a ver cómo se vacunan, ¿no? No, pueden entrar en la página del Ministerio de Salud, de mesal.gov.ar, y ahí van a tener un lugar donde la gente puede consultar, el médico también, y donde aparece el calendario nacional que y ahí está referido a edades, a lo que necesita cada persona. Todo lo que aparece ahí, todo eso es gratuito en cualquier unidad sanitaria, en cualquier hospital. El médico clínico mismo le puede decirle a su paciente cómo es su estatus de vacunal. Realmente podría decirle. El gran problema que podría, lo que pasa es que la consulta es muy corta. Pero el paciente desconoce. Claro. ¿Qué adulto tiene el calendario de vacunación? Como para decir, sí, yo me vacuné. ¿Cómo sabemos? ¿Cuándo fue la última vacuna? Claro. Porque lo desconoce. Lo que se está tratando de hacer, y se va a lograr porque ya está muy avanzado, del Ministerio se está nominalizando la vacunación. Hay un sistema que se llama Nomivac, se puede consultar también en la página del Ministerio, donde va a estar nominalizado. Cada uno que se vacune por su documento va a poder entrar y saber qué se vacunó, qué se dio y en qué momento. Lo que pasa es que esto es un recorrido, claro. Esto lo vamos a tener dentro de 5 años lleno, porque todo lo anterior nadie lo va a llenar. Pero bueno, en algún momento lo vamos a lograr. Bueno, yo les agradezco muchísimo su tiempo en nombre mío y de todos los televidentes. Hemos aprendido un poco más de vacuna. Usted que nos miró y nos siguió durante el programa de hoy, es una decisión suya. Desgraciadamente, los profesionales avanzan y aconsejan en la prevención, pero la prevención, como siempre les digo, es algo personal. Nosotros podemos asesorarlos muchísimas veces qué es lo que conviene o no conviene hacer. Yo invito siempre a profesionales que están en lo último de la tecnología de la prevención, pero esto va a depender de usted. Si realmente quiere protegerse de las infecciones, tanto usted como a su familia debe vacunarse. Hay detractores, como quedó aclarado acá, pero ya está probado científicamente que la vacuna nos da un pronóstico muchísimo mejor para enfrentarnos a los virus, a las bacterias
o a los agentes patógenos que nos atacan. Gracias otra vez por acompañarme. A ustedes los espero el próximo tema. Hasta la próxima.